la disciplina Socioeconomía de México del siglo XXI. Vamos a dar inicio a nuestra UAC número 1, Unidad de Aprendizaje Curricular. El contenido es el fenómeno de la migración, tendencias y patrones. El fenómeno de la migración es un desplazamiento de una persona o bien un grupo de personas desde un lugar que habitan hasta otro. Es decir, a grandes rasgos es un cambio de residencia. En el caso de la salida de las personas de una región o país, se utiliza el término de migración. Implica siempre la percepción de un cambio de vida con mejores perspectivas económicas, políticas y sociales, y desde el país de destino, este fenómeno se entiende como inmigración, que es la llegada de personas a una región o país concreto. No obstante, gran parte de la controversia de este término se encuentra asociada a la falta de información sobre este fenómeno, así como a la falsa creencia de que la inmigración en un país es algo negativo, algo que desmienten grandes economías como la del Reino Unido, Francia, Australia, Canadá y Estados Unidos. Que han crecido gracias a estos flujos migratorios. De igual modo, también tendemos a creer varios mitos sencillos, como que los migrantes no son personas preparadas. La migración humana se clasifica en 6 grupos según su escala geográfica, las características del lugar de origen y destino, su temporalidad, su grado de libertad, su causa y según la edad de los migrantes. Según su escala geográfica, la migración interna es un tipo de migración humana mucho menos controlada que la externa, pues los ciudadanos de un país tienen derecho a residir en cualquier provincia o ciudad del mismo territorio. En cambio, la migración internacional queda siempre a una doble legislación impuesta por el país de origen y el país de destino. Si el migrante cumple la ley, se dice que es un inmigrante legal, o también otros usan diferentes términos como irregular o indocumentado. Migraciones humanas según su origen y destino. En clasificación se enmarcan las migraciones entre áreas rurales y urbanas. En países desarrollados, la más común es la migración entre ciudades en busca de mejores condiciones de vida. En el pasado, la migración campo-ciudad marcó un gran cambio en muchas partes del planeta y hoy se está dando en los países en vías de desarrollo, donde las personas emigran a megalópolis como Lagos y Nigeria. Migraciones según el grado de libertad. No todas las migraciones son libres y voluntarias. A menudo, muchos migrantes se ven obligados a dejar su país o su región debido a causas económicas, desastres naturales o persecuciones por ideología política. En este amplio grupo entrarían muchos de los inmigrantes sirios, los movimientos poblacionales en China, en relación con la prensa de las tres gargantas o aquellos provocados por el huracán Katrina en los Estados Unidos, que no fueron permanentes, sino estacionales. Migraciones humanas según el periodo de tiempo. Otro error común es creer que las migraciones siempre serán permanentes, cuando en muchas ocasiones esto no tiene por qué ser así. Muchas migraciones humanas son temporales y a su vez se subdividen en estacionales, una temporada del año, por lo que se encuentran muy relacionadas con el ámbito laboral y después de varios años regresan a su país de origen.
Migraciones humanas según edad. Esta se puede clasificar en tres tipos: migración adulta, migración infantil y migración de ancianos, siendo la más común la migración adulta, que habitualmente es el perfil con mayor responsabilidad. La sigue la migración infantil, que suele migrar junto a sus progenitores, pero puede darse el caso de tener que viajar posteriormente. Y la de ancianos, que es minoritaria y suele clasificarse en una migración obligatoria. Esta puede ser por catástrofes, política, etc. O bien busca de un espacio más tranquilo para vivir. Se calcula que en la actualidad 258 millones de personas viven fuera de sus países de origen y se sabe que han emigrado por diferentes motivos. Aunque para algunas personas la migración sea una experiencia positiva y fortalecedora, resulta cada vez más evidente la falta de un sistema de coordinación de la migración basado en los derechos humanos de ámbito mundial, regional y nacional. Los migrantes, en particular los que están en situación irregular, suelen vivir y trabajar clandestinamente con miedo a quejarse, se ven privados de derechos y libertades y son mucho más vulnerables que el resto de la población a la discriminación, la explotación y la marginación. Las vulneraciones de los derechos humanos de los migrantes que abarcan la negación de acceso a derechos fundamentales, como el derecho a la educación y el derecho a la salud. El ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Defiende y trabaja en promover la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de todos los migrantes, en especial a las mujeres, hombres y niños que se encuentran más marginados y en riesgo de padecer vulneraciones de los derechos humanos. El ACNUR ha creado diferentes herramientas para perfeccionar el marco jurídico de protección de migrantes y apoyar a los estados en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. Humanos. Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Derechos relativos al programa contra la trata de personas. Los relativos al programa de agravios a periodistas y defensores civiles a derechos humanos. Los relativos con la desaparición de personas, derechos de personas migrantes, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, derecho a la protección de la salud y derecho a las personas adultas mayores. Ahora vamos a ver los derechos de los migrantes, que ellos tienen derecho a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, ya que el artículo 1 de la Constitución Nacional reconoce de manera amplia, sin excepción alguna, el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado mexicano en la Constitución Política Nacional y en los instrumentos internacionales suscritos por este. Los migrantes tienen derecho a la nacionalidad, ya que es el vínculo jurídico entre el Estado y las personas. Este otorga pertenencia e identidad, así como el derecho a que el Estado les brinde protección.
tienen derecho a la libertad de tránsito. Toda persona tiene derecho de circular libremente por el territorio mexicano, así como también tienen derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, ya que en México todas las personas, sin importar su origen étnico o situación migratoria, tienen derecho a que se garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean involucrados se cumplan las formalidades esenciales. También tienen derecho a la asistencia consular. Cualquier autoridad del Estado mexicano que detenga a una persona extranjera tiene la obligación de informarle sobre sus derechos a contactar con la autoridad de su país de origen. También tienen derecho a la no discriminación, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico, género, por lo tanto, edad, nadie tiene derecho discapacidad, a dar un trato diferente. condición social, tienen derecho a no ser criminalizados. Entre el ingreso otras, no formal al país de la población migrante no es motivo contra la dignidad para tratarlo humana. como tal. Ese Pues derecho ser una incluye persona a migrante todas no las personas implica ser migrantes delincuente. también que se Tienen encuentran derecho a en un México alojamiento sin digno. importar su Tienen condición derecho migratoria. a no ser incomunicados. También A tienen las derecho personas a migrantes solicitar un no se asilo. les debe En negar, México, toda recibir persona y extranjera, realizar llamadas en caso de telefónicas, persecución la visita por de algún motivos familiar de orden político, y las tienen autoridades derecho a consulares solicitar de su país. un asilo. También tienen